Vamos a hablar entonces hoy día de uno de los temas más importantes de la materia, que tiene que ver con la metamorfosis de los insectos y cómo el conocimiento de estos fenómenos de metamorfosis nos permiten a nosotros de alguna manera administrar y decidir acerca de los manejos de las plagas o del incremento y el fomento de la presencia de enemigos naturales. Vamos bien. Dentro de lo que es el ciclo de vida de los insectos, vamos a ver varias etapas, ¿no? Hablemos primero de la ontogenia, que es el ciclo de vida en sí del insecto, que arranca en la primera división celular de las gametas y termina en la muerte del individuo, ¿no? Estas etapas son una etapa preembrional, donde está la formación de gametas, una etapa embrional, que es la formación del embrión y la diferenciación de los órganos dentro de los huevos, y una etapa postembrional, que es la eclosión del huevo y la emergencia del insecto, y que va hasta la muerte. Hablemos de algunas definiciones. Estado. ¿Qué es el estado del insecto? El estado es la fase de desarrollo en la cual se encuentra el insecto en el momento en que lo estoy observando, ¿no? Puede estar como huevo, como larva, como ninfa, como pupa, como adulto. Versus lo que es el estadio. El estadio es un periodo entre muda y muda. Enseguida hablamos de lo que es la muda. Ese estadio generalmente se va a dar fundamentalmente para los insectos en el estado juvenil en el que se encuentran, ¿no? Supongamos, del huevo emerge una larva. Esta larva va a tener sucesivas mudas y cada vez que mude va a cambiar de estadio. Entonces diremos larva de estadio 1, larva de estadio 2, ¿se entiende? Y el instar es la forma que tiene el insecto al momento de la muda. Es decir, la larva de estadio 1 puede tener un instar que tenga mandíbulas largas y fuertes. La larva número 2 o el estadio larval número 2 puede tener un instar con mandíbulas más pequeñas y patas más cortas. Un estadio larval número 3 puede presentar un instar de larva ápoda. ¿Se entiende la diferencia? Una vez que tenemos estas definiciones ya adquiridas, vamos a revisar un poco de qué se trata la muda o écdisis. Esta imagen es muy bonita, todos la han visto seguramente, los que son más perceptivos, mejor dicho, estas cosas que uno anda viendo en el campo o en la misma ciudad. Esta imagen es muy conocida, ¿no? La de un coyuyo emergiendo de su último pelecho, del último pelecho de la ninfa, que es subterránea y que después se transforma en un insecto volador. Hablemos entonces de qué es la muda. Vamos a ver que la muda es un proceso, bien digo, de tipo hormonal. Este proceso está regulado por dos hormonas fundamentalmente. La hormona de la muda, que es esta que está mencionada como HM, y la hormona juvenil, que es esta mencionada como HJ. Veamos de dónde aparece, de dónde sale. Este es el cerebro, los protocerebros que tienen los insectos que habíamos visto la semana pasada, y dentro de estos cerebros hay algunos ganglios que tienen formaciones particulares. Por ejemplo, este corpus cardíacum, o el cuerpo cardíaco, que va a generar una hormona llamada HPTT, la hormona protoráxicotropina, ¿no?
Esta hormona protoráxico-tropina o HPTT estimula una glándula protoráxica que se encuentra en el protórax del insecto. Esta glándula protoráxica, una vez estimulada, empieza a generar la hormona de la muda, o también llamada ecdisona. Por otro lado, y casi al mismo tiempo, de esta otra rama del cerebro se desprende un ganglio llamado corpora alata o corpus alatum, que tiene forma de una mariposa, no está muy bien representada acá en el dibujo, pero tiene esa forma. Esta hormona, al ser estimulada por la ATTP a la totropina, perdón, al ser estimulada por la latotropina, la corpora alata genera la hormona juvenil. ¿Qué hace cada una de estas dos hormonas? La hormona juvenil mantiene los caracteres juveniles del insecto mientras dura su metamorfosis. Y la hormona de la muda desencadena el proceso de la muda. ¿Qué es la muda entonces? Fíjense, esta imagen es muy bonita. Nos estamos mostrando cómo los niveles de estas hormonas se van a dar en la medida en que transcurre el proceso de vida del insecto versus el tiempo en el que transcurre. Esta es una imagen de la metamorfosis de una mariposa. ¿Sí? Bien, en esta imagen entonces podemos ver que primero emerge una mariposa, una larva del huevito, y como es un estado juvenil muy marcado, la hormona juvenil, que es esta línea que está acá, evidentemente está en un valor alto, porque es un estado juvenil. Y fíjense acá, la hormona de la muda está en un nivel muy bajito, porque recién emergido. A medida que esta larva va creciendo, va a empezar a alimentarse y va a llegar un momento que el exoesqueleto que tiene, que habíamos visto semana pasada, ya no la puede contener, es decir, ha crecido tanto por dentro que ese exoesqueleto ya le queda chico, la ropa le queda chica, tiene que cambiarse. Es entonces que empieza a aumentar la ecdisona, que es la hormona de la muda, y promueve la muda, el cambio de ropa, el cambio de exoesqueleto del insecto. Entonces, una vez que ha cambiado ese esqueleto, pasa a ser una oruga 2. Y la ecdisona disminuye. Así lo va a hacer en los 3 estadios posteriores, el 1, el 2 y el 3. Luego, cuando pase a pupa, va a pasar lo mismo. Va a aumentar la ecdisona, va a pasar a pupa, va a decaer, y por último, cuando pase a adulto, la ecdisona cae definitivamente. ¿Qué quiere decir? Que los insectos, una vez que ha llegado a adulto, el insecto que ha llegado a adulto ya no muda más. ¿Qué pasó entonces con la hormona juvenil? Fíjense que la hormona juvenil, a medida que el insecto va cambiando de estadio juvenil, esa hormona juvenil va decayendo. ¿Qué quiere decir? Que empieza a parecerse más al adulto, ¿sí? Hasta que decae en la pupa al máximo, vuelve a aumentar un poquito y ya se mantiene en niveles muy bajos, ¿no? Este nivel lo vamos a ver en algunas especies, va a diferir mucho. Algunas especies van a tener un pico un poquito más alto de esta hormona juvenil porque necesita tener caracteres juveniles. Y en otras, por supuesto, la hormona va a estar muy baja cuando el insecto no tiene caracteres juveniles. Lo vamos a ver con ejemplos enseguida. No sé si me entendiendo hasta ahí.
Cualquier cosa me cortan, repetimos, volvemos a ver. De todas maneras, esto se está grabando y hay una grabación anterior de este tema. Bien, veamos. ¿Qué es el proceso de muda? Hemos dicho que es el cambio del exoesqueleto por un exoesqueleto nuevo. Fíjense, es un proceso que tiene 7 pasos. El primer paso dice que la vieja cutícula, es decir, esa porción acelular donde estaban la epicutícula, la endocutícula y la exocutícula, se aflojan y se separan de la hipodermis. Y es ese momento de separación que se denomina apólisis. Las células se dividen y la hipodermis se pliega. Fíjense, veamos acá. Ven esta imagen, donde esta es la cutícula inicialmente, que tiene la epicutícula en negro, este tramado sería la exocutícula y este otro rayado sería la endocutícula. La apólisis es este momento, es el momento en el cual esta porción de la cutícula, la epi, la exo y la endocutícula, se separan de la hipodermis y dejan este pequeño espacio, que se denomina espacio exuvial. Volvamos. Dice, se secretan enzimas en el espacio creado. Veamos acá. Estas glándulas y estas células que tenemos acá de la hipodermis van a empezar a secretar enzimas en este espacio. Esas enzimas lo que van a hacer va a ser degradar la endocutícula, porque son enzimas específicas de los componentes de la endocutícula, y van a ir degradándola de a poco, se la van a ir comiendo a la endocutícula las enzimas. Total que este espacio se va a llenar con un fluido de muda inactivo, es decir, todo lo que se va a ir degradando de la endocutícula más las enzimas va a quedar acá en este espacio exuvial. Se empieza a formar la nueva procutícula. ¿Qué va a pasar? Acá, estas células que han generado las enzimas van a empezar a absorber los componentes de degradación de la endocutícula. Y con esos componentes van a ir formando esta nueva cutícula, que acá se denomina procutícula porque no tiene una diferenciación todavía entre pro, epi o endo. ¿Sí? Es una cutícula con los componentes básicos que habíamos dicho que eran quitina, colágeno, esclerotina y mucopolisacáridos. Veamos. La epidermis digiere la vieja cutícula y la aprovecha para engrosar la nueva. Bueno, esto es lo que hemos dicho. Antes de finalizar la nueva cutícula se secreta una capa cerosa de la epicutícula delgada. Bien. Entonces cuando yo ya estoy en este punto, fíjense, en el punto 5, acá ya la procutícula está bien diferenciada ya, y se empieza a generar esta capita negra que sería la epicutícula nueva. Acá me va a quedar todavía un poco más de líquido, y acá la vieja cutícula que tiene este tramado que me indica que es la exocutícula más la epicutícula vieja. Bien, volvamos. La nueva procutícula completamente formada presenta arrugas y pliegues. Se rompe la vieja cutícula, que es este momento. Es decir, para que emerja el insecto va a haber una ruptura, y la ruptura se va a dar generalmente por líneas ecdiciales o líneas de emergencia, por las cuales se va a rasgar la vieja cutícula y va a emerger el insecto con una cutícula nueva. Estas líneas ecdiciales o suturas ecdiciales son particulares de cada especie. De hecho, en la imagen esa que vimos del coyuyo, acá, fíjense, los coyuyos siempre emergen desde esta parte posterior. Hay una línea
que se abre y se divide y deja el espacio para que emerja este individuo con una cutícula nueva. Fíjense si lo notan acá, el color que tiene la nueva cutícula con el color que tenía la vieja cutícula es muy diferente. Y esto es muy importante, y acá por ahí radica una de las importancias mayores de conocer este momento. Entre esta ruptura de la vieja cutícula, la emergencia del individuo y el engrosamiento de la cutícula nueva, pasa un tiempo dependiendo de cada insecto, ¿no? De cada especie. Es decir, cuando estoy en este punto, fíjense que la procutícula todavía no se ha diferenciado en exo y endo, y que la capa de epicutícula, esta que está más arriba, la negrita, está todavía delgadita y además no tiene todos los componentes, digamos, los componentes que se necesita tener. Es entonces este preciso momento un momento de vulnerabilidad mayor del insecto, porque no está del todo cubierto, no está terminada esa cutícula, por lo tanto no tiene una protección acorde a lo que necesita el insecto. Si yo pudiera manejar la plaga, si esta fuera una plaga, por supuesto, y si yo tuviera que manejarla con algún insecticida, evidentemente el insecticida que voy a utilizar va a ser en muy baja dosis, porque al no tener una barrera que impida que el insecticida entre, con una baja dosis puedo afectar. ¿Se entiende esto, verdad? De la misma manera, por lo general, cuando estos insectos mudan, terminan de mudar, ese momento en el que están engrosando su epicutícula y están diferenciando la procutícula, es un momento en el cual no se mueven, están inmóviles. Por lo tanto, tengo una doble ventaja. Los encuentro quietecitos, los puedo afectar rápidamente con algún insecticida, o están vulnerables al ataque de cualquier depredador también. Bien, ¿se entendió hasta acá, chicos? Quisiera que escucharlos a ustedes. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, volvamos a ver lo que es la metamorfosis. Si ya sabemos cómo es la muda. Empecemos viendo el huevo, el estado de huevo. Este es un huevo de un insecto y lo vamos a comparar contra el huevo de una gallina para tener más o menos la misma idea, ¿sí? Es muy parecido. Entonces, por fuera tengo, en el caso de la gallina, una cáscara, ¿verdad? Que en este caso nosotros le vamos a llamar el corium, ¿sí? Acá lo marca. Este corium es la cáscara que sería del huevo de gallina. Por dentro de este corium hay una membrana vitelina, que es una pequeña membrana, una fina membrana, que también se encuentra en el huevo de gallina. Una vez que uno abre el huevito de gallina, generalmente se encuentra con una telita muy fina, que sería la membrana vitelina. Dentro de la membrana vitelina está contenido el vitelo, que en el caso del huevo de gallina sería la clara. Este vitelo es el alimento del embrión, que se encuentra en el núcleo, que sería la yema, ¿sí? Dentro de este núcleo está el embrión. Acá se está desarrollando el embrión, alimentándose del vitelo y de parte de él. Por último, este corium tiene un pequeño poro acá en la parte superior. Bueno, los diferentes huevos está ubicado en diferentes partes, el micrópilo, que es un pequeño poro que permite el pasaje de dióxido de carbono, oxígeno y agua. Una vez que conocemos el huevo, podemos hablar de las oviposturas, cómo ponen los insectos sus huevos. Fíjense que pueden ser oviposturas individuales, como en este caso, grupales. En ootecas, esta imagen de abajo a la izquierda es una mantis que está poniendo los huevos en forma ordenada y recubriéndolos con una sustancia coletérica.
Las sustancias coletéricas tienen consistencia de un mucus filante que es parecido a la clara de huevo precisamente, ¿no? Que en contacto con el aire se endurece. Y fíjense esta es una formación de huevos de diatraea, donde estos huevitos son cubiertos con pelitos que se saca la hembra desde la parte abdominal. Fíjense en en esta imagen de la ovipostura de arriba a la derecha, hay como unos círculos concéntricos en la parte superior de este huevito. Esos círculos son la tapa o el opérculo del huevito por donde se va a abrir para que deje emerger al estado juvenil. ¿Sí? Volvamos acá. Fíjense que la cantidad de vitelo que tenga este huevo me va a definir cómo el embrión dentro del huevo se va a desarrollar. Es decir, si yo tengo un vitelo muy abundante, por supuesto el embrión que se alimente de este vitelo va a tener un desarrollo mayor. Cuando salga del huevo se va a parecer mucho al adulto, es decir, mucho de su desarrollo lo ha realizado ya en el huevo. Cuando emerge se parece mucho al adulto. De hecho, suelen tener los mismos aparatos bucales, los mismos los mismos hábitos, y se diferencian nada más con el tamaño y el desarrollo de algunas partes. Entonces veamos este cuadrito que dice que los insectos progénicos o endopterigotas son aquellos que provienen de huevos con poco vitelo. ¿Qué quiere decir? Que ha habido un desarrollo menor. Si el embrión ha tenido poco vitelo para alimentarse, el desarrollo no se ha completado. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de este huevito? Lo que emergen son las formas con poco desarrollo. Nosotros las llamamos larvas, ¿no? Y que se parecen muy poco a los adultos. Si nosotros vemos una larva, como es esta que estamos acá viendo, evidentemente tienen muchísimas diferencias con los adultos a los que van a corresponder, ya sea una mariposa, un coleóptero, versus los insectos ortogénicos, o también denominados exopterigotas. En este caso provienen de huevos con mucho vitelo. Las formas que emergen del huevo tienen mucho desarrollo y se parecen mucho a los adultos. Tienen una metamorfosis incompleta. Y la forma juvenil se denomina ninfa. Fíjense, en este caso, esta es la ninfa de una chinche, que tiene un aspecto muy parecido al adulto, nada más que tiene algunas diferencias como los colores y esto es fundamental, el desarrollo de las alas, ¿no? En el caso de las ninfas, el desarrollo alar siempre es menor. Veamos de ahí entonces los estados preimaginales progénicos, es decir, las larvas. Preimaginales quiere decir antes del imago, antes del adulto. ¿Sí? Las larvas. Vamos a ver la clasificación de las larvas. Entonces, a ver, si tuviéramos que describir una larva rápidamente, la vamos a describir por las características que tiene. Una de las características más importantes es que son insectos de cuerpo blando, por lo general de cuerpos blandos con cabezas de alguna manera esclerotizadas. Es importante también saber que en el caso de la zoología agrícola, es decir, todos los insectos que están asociados a cultivo tienen larvas con aparato bucal masticador. Eso nos permite ya tener una idea de qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces vamos a clasificar las larvas según el número de patas que tengan, ¿sí? Entonces los tipos de larvas pueden ser ápodas, siendo A, esta denominación A, que me indica que es sin, y podos, patas, es decir que estas larvas ápodas no poseen patas.
De estas vemos tres formas: las apoidiformes, las vermiformes y las curculioniformes. No se preocupen que enseguida las revisamos a todas. Las oligópodas, siendo oligo pocos y podos patas, vemos que son las larvas que tienen pocas patas. Tienen 3 pares de patas torácicos y nada más. Y ahí tenemos la elateriforme, la tisanuliforme, cerambiciforme, caraboides y escarabeiforme. Y por último tenemos las polípodas. Poli, mucho. Podo, pata, muchas patas. Quiere decir que además de tener las patas verdaderas, tienen patas falsas llamadas espuripedios. Las que tienen hasta 5 pares de espuripedios se denominan eruciformes. Y limaciformes, las que tienen más de 5 pares de espuripedios. Veamos cada una de ellas. Las larvas ápodas, perdón. Me estoy quedando sin tiempo, dice. Bueno. En 15 minutitos vamos a hacer un corte y ya les voy a mandar otro link. Bien, las larvas apoidiformes, decíamos que tienen, fíjense en las curvaturas que tienen, ¿no? La curvatura dorsal es muy parecida a la curvatura ventral. ¿Sí? Estas larvas se presentan en abejas, en hormigas, en avispas. Versus esta que es curculioniforme, donde fíjense que la curvatura dorsal, que sería esta que estoy señalando, es mucho mayor a la curvatura ventral. Por lo tanto, este insecto se presenta encorvado, ¿sí? Y esa característica nos permite reconocerlo como una larva curculioniforme, y ese nombre está asociado a los insectos de la familia Curculionidae de los coleópteros, a donde pertenecen la mayoría de estas larvas. Por último vemos la vermiforme o muscoide, también llamado, ya con llamarla muscoide me estoy dando cuenta que el ejemplo más claro son las moscas, ¿no? Donde estas larvas son afinadas, alargadas. La parte donde va la cabeza es esta parte más afinada de la larva, ¿sí? A este punto lleva la cabeza, y son cabezas muy pequeñas. Ejemplo, por supuesto, la mosca. Vamos con las larvas oligópodas. Oligo, habíamos dicho que eran pocas patas que presentaban 3 pares de patas torácicos y nada más. En este caso, empecemos con la cerambiciforme. Esta larva cerambiciforme estuvo clasificada hasta no hace mucho como larva ápoda, porque no utiliza las patitas para desplazarse. Yo no sé si alcanzan a ver en la imagen, pero acá se ve una pequeña espinita, muy pequeña, que es un vestigio de una de las patas. Quiere decir que las patitas verdaderas son vestigiales. En realidad se desplazan con estos mamelones, que son callosidades tanto en dorsal como en ventral, que les permite desplazarse en galerías que van formando dentro de la madera. Estas larvas cerambiciformes corresponden a insectos de la familia Cerambici. Las larvas campodeiformes, como las que se ven acá abajo, tienen características muy particulares: patas largas y mandíbulas fuertes. Fíjense esas mandíbulas en el caso de la imagen abajo a la izquierda. Esas mandíbulas largas, fuertes, las patas muy largas también me indican de que es un animal que se desplaza muy rápido y que con esas mandíbulas fuertes puede capturar presas. De hecho, estos dos insectos son depredadores. Este de la izquierda corresponde a una crisopa y el de la derecha corresponde a una vaquita de San Antonio. Larvas campodeiformes. Las larvas caraboides, ¿sí?, o carabeiformes, lo que tienen son filamentos caudales. Fíjense estos dos filamentos caudales, ¿sí?, o estos otros que se ven acá en esta imagen, que les permiten colgarse de las superficies y tener las patas libres. Con estas patas pueden capturar de alguna manera presas o sustrato del que se van a alimentar.
La presentan los insectos de la familia Carabidae, de los coleópteros, que enseguida vamos a ver. Luego tenemos las larvas elateriformes o gusanos alambre, y son estas larvas achatadas desde la parte dorsal hacia la ventral, donde la parte de la cabeza y la parte terminal del abdomen son más oscuras y suelen tener esos colores cobrizos, de ahí el denominativo de gusano alambre, ¿no? Pertenecen a la familia Elateridae. Seguimos. Dentro de las mismas larvas oligópodas están las escarabeiformes, que son estos que conocemos nosotros como gusano blanco o lacatos, que son geofitófagos, es decir, que se alimentan de raíces y de tierra. Fíjense que tienen los 3 pares de patas verdaderos, la cabeza bien esclerotizada, bien oscura, y esta cámara abdominal que también se presenta de color oscuro porque se alimenta, hemos dicho, de humus, de suelo. Fíjense esta forma particular que tiene, en la que se acomoda en forma de C, característica de los escarabeiformes. Vamos a las polípodas. Las larvas polípodas hemos dicho que podían ser eruciformes cuando tenían los 3 pares de patas torácicas, 1, 2 y 3, y hasta 5 espuripedios, que son estas falsas patitas, 1, 2, 3, 4, y en el último segmento abdominal un par más, 5 pares de patas, falsas patas. Por lo tanto, es una eruciforme. En esta imagen también vemos 1, 2, 3, 4 y 5 falsas patas. Versus la limaciforme, que es esta que tenemos acá abajo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 falsas patas. Por lo tanto, si son más de 5, ya pasan a ser limaciformes. Fíjense en esta imagen, abajo a la derecha. ¿Cuántas falsas patas tiene? Tiene 1, 2 y 3 verdaderas y 1, 2 y 3 falsas patas. Por lo tanto, si es menos de 5, hasta 5 son eruciformes. Los tipos de pupa. Dentro de los tipos de pupa vamos a tener libres o exaradas de los coleópteros y himenópteros, etcétera, donde las podotecas y las pterotecas están libres. ¿Qué quiere decir podoteca y pteroteca? Podo, pata, ptero, ala, y teca significa estuche. ¿Qué quiere decir? Que tanto las patas como las alas están retenidas, contenidas en estuches. Si estos estuches están desprendidos del cuerpo, como es el caso de los coleópteros, se menciona como pupa libre. Algo muy importante de reflejar es que dentro de las pupas ocurren dos eventos, dos fenómenos muy importantes: la histólisis y la histogénesis. ¿Qué quiere decir? Histo, tejido; lisis, ruptura; y génesis, creación. Entonces, la histólisis es la ruptura de viejos tejidos para dar paso a una histogénesis, que es la formación de tejidos nuevos. Muchas veces estas larvas cambian de aparato bucal, dentro de la pupa el aparato bucal se cambia, es decir, si el aparato bucal de la larva era masticador, puede ser que el aparato bucal del adulto ya no sea masticador, sea de otro tipo. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Tengo estas pupas entonces que, al tener libres las pterotecas y las podotecas, se denominan pupas libres. Pupas coartadas, ocultas, son las que corresponden a los dípteros. Imagínense esta larvita que veíamos hace rato, que era la muscoide. Esta, cuando ya está en su último estadio larval, se acorta, como es este caso, esa larva se acorta, se esclerotiza toda la cutícula y recién queda como pupa. Es la pupa coartada u oculta.
Y acá tenemos el otro tipo de pupa, que son las optectas o crisálidas, con las podotecas y las pterotecas unidas o soldadas al cuerpo. Como se ve acá, esta es una pteroteca, si bien digo pteroteca, ¿sí? Y las podotecas no se ven. Además, algunas presentan el estuche proboscítico, mejor dicho, que es donde portan el aparato bucal del adulto, y algunas también presentan el cremaster, que es un órgano para colgarse de alguna superficie. En este último minuto revisamos los estados preimaginales ortogénicos, que son las ninfas, y vamos a ver tres tipos de ninfa. Una ninfa llamada ninfa, sin ninguna variante. Esta, que es del coyuyo, que la vamos a llamar Gállade, hija de la tierra, que es una ninfa hipodáfica, que quiere decir hipo, debajo, edáfico, del suelo, ¿no? Y esta, que es una náyade, que es una ¿cómo se llama? Una ninfa subacuática, ¿no? Que corresponde a la libélula. Vamos a ver entonces los tipos de metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis entonces, antes de que sigamos? Según todo esto que hemos visto, la metamorfosis van a ser los cambios que se presentan, los cambios que presenta el insecto durante toda su vida, y estos cambios pueden ser cambios morfológicos, pueden ser cambios fisiológicos o de comportamiento. Por lo general son cambios morfológicos. Y esta imagen que tenemos ahí en la pantalla, que nos ilustra una ninfa de esta especie, que es Chromacris miles, Chromacris speciosa, mejor dicho, siendo esta negra la ninfa, la juvenil, y esta otra el adulto, ¿no? Fíjense la diferenciación en el tamaño, en las alas, en los colores, bien marcaditos, ¿no? Eso es la metamorfosis. Veamos entonces qué tipos de metamorfosis tenemos. Esto lo hemos visto ya, hemos indicado los momentos de muda y qué pasa con las hormonas. Y ahora hablemos acerca de las metamorfosis. Las metamorfosis las vamos a identificar como metamorfosis completa y metamorfosis incompleta. La metamorfosis completa tiene un esquema de huevo, larva, pupa y adulto, y la incompleta tiene solamente tres, que son el huevo, la ninfa y el adulto. Y vamos a observar una metamorfosis intermedia donde mezclemos esta con esta y haya un huevo, una ninfa, una pupa y un adulto. Y después vamos a ver una metamorfosis que parece que no tuviera metamorfosis en sí. Empecemos viendo esta que nos mencionó recién, la ametabolia o ametamorfosis. En esta metamorfosis, fíjense que el insecto que ha emergido del huevo se parece muchísimo al insecto adulto. La única variante es el tamaño, ¿sí? ¿Qué pasó en este caso? En este caso no es que no hubo metamorfosis, sí hubo una metamorfosis, pero no es evidente. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? Fundamentalmente el tamaño y la diferenciación o el desarrollo de las gónadas, es decir, de los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. La dejamos muy aparte a la metabolia. ¿Por qué? Porque no hay ejemplos de interés agronómico que nos interesen, rescatar, ¿no? El ejemplo típico son los tisanuros, que son los pececitos de plata que se encuentran generalmente en los libros viejos, en los diarios que uno junta, se desarrollan estos insectos. Bien, vamos a una metamorfosis completa, que esto sí nos interesa bien. Entonces hemos dicho que la metamorfosis completa tiene el esquema de huevo, larva, pupa y adulto. Del huevo ya hemos hablado, de las larvas también, luego la pupa y el adulto, pero nada más que vamos a diferenciar dos tipos de metamorfosis completa. Una holometabolia, donde holo significa igual o parecido o el mismo, y hace referencia a que del huevo, de la oviposición, va a emerger una larva
tiene este instar, después de la muda tiene un segundo instar, después de esa muda tiene un tercer instar, un cuarto instar y hasta un quinto instar, ¿no? La gran diferencia es que estos instars, o sea, las formas que tienen estos estados juveniles, son todas muy parecidas. Hola, sí. Bien. Entonces, es decir, que el instar 1, el instar 2, el instar 3, el instar 4, el instar 5, la única diferenciación que tienen es que el tamaño, ¿no? Hay una diferenciación de tamaño. Es decir, que las larvas son todas muy parecidas. Luego va a pasar a un estado de pupa, que es esta pupa o crisálida, y luego al adulto. Esto se denomina holometabolia y se da por lo general en lepidópteros, en coleópteros. Fíjense acá, de estos huevitos emergen larvas que son prácticamente todas iguales, nada más que cambia el tamaño, ¿no? Luego una pupa de tipo libre y luego el adulto. Esto es la holometabolia versus una hipermetabolia. La hipermetabolia, fíjense, del huevo emerge esta forma que es denominada, que está identificada con la letra A, que fíjense en las patitas tiene 3 uñitas, ¿no? 1, 2 y 3. Por eso es que se denomina triungulino, tri de 3, ungulino, ungus de uña. Estas larvas son triungulinas, fíjense las características de campodeiforme, ¿no? Patas largas, mandíbulas fuertes. Entonces eso me indica que es un insecto depredador, ¿no? Pasa un segundo instar, un segundo estadio juvenil, y fíjense cómo acá las patas se han acortado, las mandíbulas también, y ha dejado de ser una larva depredadora. Ahora es una larva que vive en el suelo y que se alimentan fundamentalmente de materia orgánica, hojarasca y demás, en la parte superior. Luego fíjense que pasa a un instar número 3, donde tiene una forma ya escarabeiforme, ¿sí? En forma de C, cabeza más bien esclerotizada, patitas cortas, y se alimenta nuevamente de sustrato, de materias orgánicas muertas, de hojarasca, y por último una prepupa o este individuo que está antes de la pupa pero que no tiene movimiento. Uno podría pensar que es una pupa, sin embargo dentro de su cuerpo no están todavía los procesos de histólisis ni histogénesis, ¿no? Por eso es una prepupa, propupa o pseudopupa. Luego sí, una pupa de tipo libre, como la que hemos visto hasta ahora, y el adulto. El ejemplo más claro de esto es este adulto, que es de la familia Meloide, o también conocido como bicho moro. Vamos a la metamorfosis incompleta. En una metamorfosis incompleta tenemos, por ejemplo, esta que vemos acá, donde hay un huevo, las ninfas y el adulto. Ahora fíjense la diferencia entre las ninfas. Esta no tiene alitas, esta tampoco, y acá ya va apareciendo, ¿sí? Ya se van diferenciando las alas de a poquito, van creciendo hasta que llegue el adulto con un desarrollo alar muy notable, ¿no? Esa sería una metamorfosis incompleta de tipo paurometabolia, ¿no? ¿Qué quiere decir paurometabolia? Que es una metamorfosis paulatina, que paulatinamente va creciendo el insecto y va modificando no solamente su tamaño, sino que muchas veces su color y el desarrollo alar fundamentalmente. Ejemplos: las tucuras, los altamontes, las langostas, las chinches, como vemos en este caso. Fíjense, esta imagen es muy bonita, ¿no? Este es un adulto, un macho y una hembra, depositan los huevos. De estos huevos emergen estos individuos que son los juveniles, que pasan por 1, 2, 3, 4 y 5 estadios juveniles,
hasta que pasan al adulto con el desarrollo alar completo. Según sean los hábitos de las ninfas, vamos a poder diferenciar, además de la paurometabolia, esta hemimetabolia, donde hemi quiere decir la mitad de su vida la pasa en el agua como una ninfa acuática, y la otra mitad de su vida la pasa en el aire como adulto la libera. Y esta otra imagen, que es la hipometabolia que hemos visto en el coyuyo, donde sus estados juveniles viven en el suelo, se alimentan de raíces y son muy abundantes, ¿no? En este caso, el ejemplo claro es el coyuyo y se denomina hipometabolia, y quiere decir hipo, debajo de qué, del suelo, ¿no? Y por último tenemos la neometabolia o metamorfosis intermedia, donde hemos dicho que hay un huevo, una ninfa 1, ninfa 2, pseudopupa, pupa y adultos. Este adulto es el macho, el más chiquito, y la hembra el más grande. Fíjense qué ha pasado acá. Se ha mezclado lo que era ninfa con pupa, pero esta sí es una ninfa. Es decir, tienen el mismo hábito alimenticio que el adulto, se parecen mucho al adulto, nada más que no tienen el desarrollo alar. Fíjense, se parece mucho esto a esto, nada más que no tienen alas. Por eso se denominan ninfas. Bien. Este ejemplo es el de los trips. Bien. Otros ejemplos de neometabolia son las moscas blancas, que tienen un huevo, una ninfa con 3 instares, y luego una pseudopupa, una pupa y el adulto. Mismo en el caso, de las cochinillas hembras, ¿no? En el caso del macho tiene en el caso de la hembra tiene una metamorfosis paulatina o paurometábola, y en el caso del macho tiene una metamorfosis intermedia o neometábola. Bien, hasta acá la parte de metamorfosis. Si me dan unos segunditos, preparamos